buenos días a todas, a todos y también a aquellos que nos estéis siguiendo desde Internet a través de nuestro canal YouTube o que nos veáis posteriormente en diferido. Un cordial saludo a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano del Campus Juste 2025, titulado 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Tenemos el gran honor de abrir hoy el curso con la participación de Pilar del Castillo Vera. Ella es eurodiputada actualmente desde el año 2004, catedrática de Ciencias Políticas de la Administración, ha sido ministra de Educación, Cultura y Deporte entre el año 2000 y 2004. Además, recordamos hace un momentito un año en el que estuvo aquí precisamente para ratificar, por decirlo de alguna manera, lo que fue el paso y cesión del monasterio a Patrimonio Nacional. Ha sido presidenta también del Centro de Investigaciones Sociológicas entre el 96 y el año 2000. Y luego su labor parlamentaria se ha centrado principalmente en la política energética, la industria y la digitalización. No voy a profundizar mucho más porque tenéis todos su currículum y aquellos que nos sigáis online podéis descargar el documento de biografías a través de la página web del curso, donde tenéis tanto el programa como las biografías. Para nosotros es un gran honor contar con la señora Pilar del Castillo en este curso. Además, sabemos que es gran amante de Extremadura. Y bueno, pues es un placer siempre tenerla entre nuestros muros. Así que sin más dilación, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias por esta presentación y gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Por razones de trabajo yo paso, pues todas las semanas tengo que ir a Bruselas, vamos 3 semanas a Bruselas y una a Estrasburgo en nuestra actividad parlamentaria. Como sabéis, la sede del plenario del Parlamento Europeo está en Estrasburgo, con lo cual ahí hacemos los plenarios y luego el trabajo ordinario de comisión y otros pues se hacen en Bruselas. Normalmente estamos allí de lunes a jueves, eventualmente de lunes a viernes y todas estas posibilidades de participar en España en distintos foros como este, pues a veces se complican mucho porque tienes que venirte antes. Yo me he tenido que venir el miércoles por la mañana para llegar a Madrid, venir anoche y poder estar hoy aquí, con lo cual estoy encantada de haberlo hecho. Por más que vaya en detrimento, a que falte no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer 2 cosas en esta intervención. Una, darme un paseo por Carlos V, porque la conexión Europa-Europa también en un lugar como este existe y ahí es interesante, ¿no? Ver cómo entonces, en tiempos del emperador, había ese afán por constituir una base sólida de Europa, lo que no consiguió, pero tenía el empeño. Y luego, pues, en fin, el momento, la Unión Europea, que es para nosotros todos ahora un ámbito que yo he titulado esta intervención, la Unión Europea es nuestro puerto seguro, porque de alguna manera es el safe harbor, si lo dijéramos en inglés, que siempre suena así más, que tenemos los europeos. Nació con esa intención y sigue siendo hoy más importante que nunca, habida cuenta de la situación de tensiones geopolíticas, la inestabilidad, la incertidumbre en todos los aspectos en la que nos encontramos. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y luego lo que sí me encantaría es que tuviéramos la posibilidad de conversar. Yo voy a dejar bastante tiempo, mi intervención no va a ser muy larga. El otro día en la cena comentaba que en el Parlamento Europeo, en pleno, lo normal es hablar un minuto. Entonces, al final, te entrenas tanto en concentrar la esencia de lo que quieres decir en un minuto, a lo mejor minuto y medio, que yo decía ayer en la cena que tuvimos, que cuando te dan 2 minutos, dices, ¿y ahora qué digo yo? Porque al final te das cuenta hasta qué punto hay cosas que son superfluas. O sea, que realmente si estás forzado a hablar de la esencia de los problemas en un minuto y medio, puedes decir muchísimas cosas.
De manera que mi intervención, estoy alargando ahora porque tengo una intervención que es mucho más corta de las que habéis tenido probablemente. A mí me dijeron aquí, no, tienes que hablar 40 minutos, pero esto no es posible porque al final habría tenido que estar haciendo una y otra vez paseos por un lado y por el otro, pero prefiero siempre mi manera de ser y cómo he enfocado mi actividad, tanto cuando era ministra como mi profesión académica y el Parlamento Europeo ahora, trato de ir mucho al grano. Aquí hago una cosa mixta porque tengo, en fin, requiere, y además me apetecía mucho hacer esta visión de conexión de Carlos V también con la Europa de hoy. Pues bueno, lo primero es decir que para mí es un placer estar aquí, un honor también. Yo hacía mucho tiempo que no había tenido la ocasión de venir a Yuste, no a Extremadura, que sí he venido en múltiples ocasiones, pero en concreto a Yuste. Como sabéis, el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste tiene el sello de Patrimonio Europeo en reconocimiento de lugar clave en la historia de Europa. Y desde este rincón de Extremadura, yo creo que lo primero que hay que reseñar es que la Fundación Yuste hace un verdadero papel de difundir un valioso legado histórico y además lo hace promoviendo siempre tres valores que son fundamentales en Europa y que todavía son seña de identidad en Europa, en la Unión Europea concretamente, y que la distingue además de otras democracias del mundo, que son los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Eso sigue siendo nuestro aquis, nuestro know-how, y en ese sentido yo creo que debemos estar muy orgullosos, ¿no? Por otro lado, hay un tema que ya es la pura belleza. La belleza que voy a hacer un excurso para hablaros de una cosa, pero me parece una belleza extrema, que si no la habéis visto la recomiendo vivamente, que es el gato pardo en la última versión de la serie que está en Netflix, porque es la historia del gato, o sea, el libro del gato pardo, que se hizo una película muy antaño y que se ha hecho una serie que de verdad os la recomiendo vivísimamente por muchas razones, porque tiene toda esa recorrido por lo que es la transición del viejo régimen al nuevo régimen que se empieza a desarrollar a partir de mediados finales del siglo XIX, pero que en Italia coincide con la unificación italiana. Entonces, ahí hay una figura central, que es el príncipe de Salinas, y que, bueno, en Sicilia, Palermo, representa ese viejo mundo, mientras que por otro lado está Garibaldi y, en fin, todos los que promovieron la unificación de Italia. Pero la película tiene una característica que me parece muy singular, entre otras muchas, que es de una belleza extrema. O sea, si los que hayáis tenido la ocasión de verla, pero si no, de verdad, todas las secuencias, las imágenes, las fotografías son extraordinariamente bellas. Y en ese sentido, yo creo que también contemplando este lugar, vosotros lo estáis viendo además ahora de frente, en el jardín de la Vera, en las faldas de la Sierra de Gredos, con esos valles y esas gargantas, pues no es difícil entender que al emperador Carlos V le aconsejaran que este era el lugar en el que había de retirarse, en la búsqueda que estaban haciendo para que eso sucediera, y decidió que efectivamente este fuera su retiro, lo que es una cosa para nota, porque claro, tenía que venir de donde tenía que venir en palanquín, tenía gota. Quiero decir que la cosa no era extremadamente fácil, sino todo lo contrario. Pues bien, desde aquí, como decía antes, donde el pasado de Europa se siente tan presente, quiero compartir algunas reflexiones hacia el futuro, que es la segunda parte de mi intervención. Y hacerlo cuando se cumplen estos 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea es una ocasión privilegiada porque hay dos cosas que considerar, porque puedes mirar desde la atalaya de la experiencia, son 40 años, pero con la necesaria modestia de que es una obra inacabada, no solo la incorporación, sino la propia Unión Europea como proyecto, ¿no? Y no puedo comenzar, decía antes, sin referirme antes al que fuera el brillante habitante y brillante más ilustre de este monasterio, y hacerlo
precisamente por eso lo hago, por su condición de europeo, ¿no? La vida de Carlos I de España y V de Alemania dibuja en Europa un mapa que va desde Gante y Valladolid a Yuste y Aquisgrán, o sea que es decir, tiene toda esa amplitud. La figura de Carlos V, a mi modo de ver, aparece tallada en una escala continental. El emperador se tomó muy en serio su papel de jefe político de la cristiandad y además supo en ese momento adaptarse muy bien, sabiendo ser borgoñón entre los borgoñeses, español en Castilla e italiano en Nápoles, Sicilia o en Milán. Con fervor de rey errante, en su carta antes de su abdicación, esto lo expresaba él de una manera, a mí, muy elocuente, ¿no? Decía, 9 veces fui a Alemania la Alta, 6 he pasado en España, 7 en Italia, 10 he venido aquí, a Flandes. En tiempos de paz y guerra he entrado en Francia y 2 en Inglaterra, con lo cual da esa visión de su conocimiento, comprensión y de sus objetivos. Carlos V fue soberano de un territorio geográficamente disperso, es evidente, culturalmente diverso e imposible de unificar. Entonces en fin, al final ahí hay una imposibilidad cierta, ¿no? Se dedicó en cuerpo y alma al gobierno de su vasto imperio, ya que no sobrevivió como tal, quiero decir, porque al final todo esto se fue con el paso del tiempo desgajando. Un imperio que se expandía por Nueva España y México y además, en el caso de Extremadura, de la mano de Cortés, Pizarro, Valdivia, Balboa y lugares como Medellín, Trujillo, Villanueva o Jerez. Es decir, realmente son nombres y lugares de una Extremadura tan decisiva en ese periodo que es importante insistir en ello, ¿no? Aunque es bien conocido, ¿no? La vida de Habsburgo estuvo consagrada a lo que algunos han venido a llamar una obra para el futuro. Me refiero a una obra que con diplomacia y espada y alentada por el espíritu de la Universitas medieval tuvo una vocación continental. Es además en ese mundo en transformación, mientras el imperio de Carlos V se extendía como un tapiz por Europa y el Nuevo Mundo, en el que surge, yo creo que esto es muy interesante, un pensamiento nuevo, audaz y profundamente europeo. Si contemplamos personajes y ciudades desde Erasmo a Vitoria, desde Rotterdam a Salamanca, allí el agustino holandés soñaba una cristiandad purificada por la razón, el saber y la paz, y aquí el dominico burgalés dio voz al derecho natural y al naciente ius gentium, interrogando los límites del poder y defendiendo la dignidad del otro más allá del océano. Ambos, de modos distintos, fueron faros en el universo político y espiritual de Carlos V y también de nuestro tiempo. Será tras su abdicación en Bruselas cuando el emperador inicie su último viaje de Laredo a Yuste, en el ocaso ya de su vida realmente. Sus pasos anduvieron la ruta imperial por la que llega a este umbral de historia y de capacidad de contemplación, porque el entorno se presta tanto, ¿no? Y tengo que decir sobre la ruta del emperador que yo la he hecho con 18 rectores de universidad, que se dice pronto, y además en el momento más álgido de la reforma universitaria que entonces estábamos llevando a cabo, que tenía un punto central, que era el sistema de acceso a la universidad, que eso cambió, luego se revertió en la siguiente legislatura por otro gobierno, pero eso cambió y dio la posibilidad a más de 2.000 personas que porque se habían ido a estudiar fuera y razones similares, tenía muy difícil entrar, habida cuenta del control que los departamentos tenían del acceso por la composición de los tribunales. Yo todavía me encuentro a personas, a veces en los aeropuertos, etcétera, profesores, que de alguna manera, insisten en que menos mal que se hizo aquello, que ellos pudieron acceder, etcétera.
Luego, como cambió, pues se cortó, pero bueno, al menos hay 12.000 profesionales de la universidad, 2.000, que lo pudieron hacer. Como os decía, tuve la oportunidad de recorrer con 18 rectores de universidad la ruta desde Tornavaca a Oropesa, o sea que son 7 horas aproximadamente, subiendo a la cota de los 1.500, que es la cota más alta que tiene la ruta. Y yo estoy convencida que, en fin, todos recordamos muy bien la ruta, los rectores y yo, pero recordamos la ruta y la reforma también. Pues bien, esta ruta llega al monasterio de Yuste. Yo creo que habéis hecho una parte, o me contaban que aquí se hacía una parte desde Jarandilla a aquí. Pues es un conjunto de sabor italiano, ¿no? En el caso de cuando una vez llega y ve el monasterio decorado con esos tapices, entonces esos tapices flamencos y la mano de Tiziano, pues bien, explica muy bien cómo se entrelazan los 3 pueblos que amó realmente el emperador. Pues, como decía antes, contemplar desde aquí la historia de Europa y España en Europa y reflexionar brevemente sobre su futuro no puede ser más inspirador. Ahora me vais a permitir que beba un poquito de agua. Vamos a ver, entre aquel siglo XVI, en el que Carlos V soñó la unidad de Europa bajo una sola corona, y el siglo XX, que alumbró la idea de una Europa unida por la voluntad de los pueblos, se extiende un largo y accidentado y doloroso camino para Europa. El camino de un continente que, más en los tiempos contemporáneos, está marcado por las guerras mundiales y la devastación que naufragó en ese sitio de Europa después de ese siglo XX tan accidentado, hasta la mitad, como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero naufragó para volver a renacer. Arquitectos de ese nuevo renacimiento fueron europeos con una visión política excepcional y una admirable determinación, que yo creo que es una característica que hay que tener siempre muy presente. Me refiero a Monet, a Schumann, a De Gasperi, a Spaak, a Adenauer y a Madariaga. Europeos con visión amplia, como evoca la propia palabra Europa etimológicamente, de euris, amplio, y ops, mirada. Europa es, por tanto, el lugar que ve con amplitud, el lugar desde el que se mira lejos, ¿no? 70 años después de su nacimiento asistimos ahora a cambios todavía emergentes, pero cambios en el orden internacional tal y como lo hemos conocido. Y en este escenario vuelve Europa a ponerse a prueba. Es hoy cuando necesita recuperar esa visión excepcional y esa visión de foco largo, amplia, ¿no?, hacia el futuro. En este momento que describo, celebramos la efeméride que nos convoca, que ya comentaba antes, el 40 aniversario de nuestro ingreso en la Unión Europea, que desde luego yo no voy a entrar en ello porque hay otras personas que han intervenido, intervendrán, que se van a enfocar en España y la Unión Europea, o ya se han enfocado, pero que no está clarísimo que han sido 40 años decisivos para nuestro país. O sea, eso no hay quien lo pueda negar. Pues bien, como decía antes, Europa se encuentra en un momento crucial de su historia, un momento trascendental y decisivo que va a definir el futuro de las siguientes generaciones y que nos exige estar a la altura. Nos exige asumir nuestro propio liderazgo y no abandonarnos en manos de terceros. El dolce farniente en el que, en cierto sentido, ha vivido la Unión Europea se ha terminado. Y, por tanto, o se es muy consciente de eso y cambia el enfoque, o realmente lo tenemos complicado. La complejidad del contexto político se produce paralelamente a la pérdida de competitividad de nuestra economía. La brecha de competitividad entre la Unión Europea y otras regiones del mundo, especialmente Estados Unidos, se explica en esencia por 2 factores en los que insiste
Mario Draghi, reciente premio de Príncipe de Asturias, que se le acaba de conceder, que hace un año escaso publicó un informe que ha sido muy celebrado, que forma parte ya de una referencia fundamental en relación a en qué momento se encuentra la Unión Europea desde el punto de vista esencialmente económico, pero con todos los aspectos que inciden en esa situación. Y él dice, y además hay una convergencia común en los debates que se tienen constantemente, desde luego en la Unión Europea, pero también aquí, que el retraso en innovación tecnológica y el coste de la energía son los dos factores que están afectando más al deterioro de la competitividad de nuestra economía y particularmente de nuestra industria. En cuanto a la energía, la industria europea afronta unos costes mucho más elevados que los que tienen que sufrir otras economías y otros sectores industriales. Por tanto, más elevados que los de sus competidores, lo que se debe esencialmente a que no tenemos recursos energéticos naturales propios, sino que para sobrevivir hemos tenido, en buena parte, que asumir la dependencia de terceros países y es una situación que se ha visto agravada con la guerra en Ucrania. Pues bien, con el propósito de reforzar nuestra autonomía estratégica en materia de economía, hay una declaración del Consejo de Primeros Ministros, del Consejo en Versalles, en el año 2022, que pidió a la Comisión Europea un plan para reducir las importaciones de gas ruso y eliminar completamente estas importaciones, esa dependencia, en el año 2027. Hace pocos días, 2 semanas aproximadamente, la Comisión ha presentado la propuesta de reglamento que prohíbe las importaciones de gas ruso para entonces y, como es una propuesta legislativa, el Parlamento, como legislador, está ahora iniciando el debate de su posición, que luego tendrá que negociar con el Consejo. Y el segundo elemento que mencionaba antes es el retraso en innovación tecnológica. Hay que partir del hecho de que Europa, como cualquier otra región del mundo, digamos, debe innovar para producir y producir más y mejor para poder competir. En otras palabras, la innovación tecnológica es la auténtica llave de la competitividad. Pero la innovación necesita además financiación. Pues bien, para impulsar esa financiación, el mercado único europeo debe situarse en el centro de nuestra estrategia y debe reforzar aquellos ámbitos en los que sigue habiendo gran fragmentación. De esto podemos hablar en el coloquio, porque yo voy dejando ahí unos caminos que luego se pueden profundizar sobre ellos un poquito más dentro del tiempo que tenemos en el coloquio que tengamos entre vosotros y yo misma, ¿no? Pues bien, cuando decía lo de la financiación, nosotros tenemos un problema que es la ausencia de una unión del mercado de capitales, lo que obliga y lo que tiene como consecuencia, más que obliga, a que no haya el músculo financiero a la escala que se necesita para poder financiar y poder competir en mejores condiciones. Es esencial facilitar la gran inversión que se necesita y evitar que la búsqueda de apoyo financiero obligue a los innovadores, cuando empiezan a tener éxito aquí y quieren escalar, a irse a otras regiones del mundo, especialmente a Estados Unidos. Y hay otro factor que a mí me parece también decisivo, una Europa verdaderamente competitiva, que tenga posibilidades de un alto desarrollo económico, con todas las consecuencias sociales que tiene ello, no puede construirse únicamente sobre los elementos que hasta ahora he mencionado. Es también esencial que las personas adquieran la formación necesaria para participar plenamente en la transformación digital. Y aquí me detengo un momento en la digitalización, que es de los elementos que caracterizan todo el desarrollo en todos los niveles. La digitalización empezó siendo
algo de las tecnologías digitales, las plataformas fundamentalmente donde están, que son en Estados Unidos, y su desarrollo aquí también, pero luego permea todos los sectores de la sociedad. O sea, no hay un único sector, un sector, por pequeño que sea, que no quede absolutamente impregnado por esas tecnologías digitales, por esos procesos de digitalización, desde el transporte a la sanidad, desde la agricultura en fin, a cualquier otro sector. No voy a mencionarlos todos porque son infinitos y, por tanto, es todo. Como decía, la digitalización abre ante nosotros un horizonte de posibilidades inmensas y, sin embargo, esas oportunidades solo podrán ser aprovechadas si se tiene, como decía antes, la formación adecuada. Pero es fundamental que tengamos una sociedad, además, digital verdaderamente transformadora. Y esto exige individuos con un juicio excelentemente formado, capaces de comprender el sistema en el que se desenvuelven y, lo que es muy importante, afrontar sus riesgos. Y en ese sentido, y por esa razón, es obligadísimo, diría yo, combinar el saber científico y tecnológico con, hoy más que nunca, una sólida formación humanística. Es decir, que los riesgos, para empezar, de toda la transformación digital, de la digitalización, junto a los beneficios infinitos que tiene, son tantos que hace falta que tengamos un criterio construido por nosotros mismos. Y para construir ese criterio donde, pues como decía antes, la libertad, la democracia, el que las personas estén en el centro de esos desarrollos, etcétera, sea así, tener una formación humanística es esencial, porque si no, al final estás, digamos, orientado solo en tienes una orientación tecnológica. No quiere decir que todo el mundo sea licenciado en Historia, Filosofía, etcétera, pero que sí la presencia de la formación humanística, que siempre ha sido muy necesaria, hoy conviva con la presencia del conocimiento tecnológico. Y es más, y esto hago un excurso pequeño aquí, hace unos años yo insistí muchísimo, o sea, no cuando era ministra, porque esto no lo había, sino después, hace pocos, en la necesidad de aprender programación en los estudios de formación secundaria y desde primaria, todo adaptado a la capacidad y habilidades y comprensión que puede tener los niños y los jóvenes dependiendo de sus edades. Pero es fundamental porque comprender cómo funciona el ecosistema, el mundo digital, es tan importante como cuando la física, la química, la biología se convirtieron en materias de los currículums porque era necesario conocer cómo funcionaba todo ello para entender el mundo físico en el que nos desarrollábamos. De la misma manera, aprender a programar, por ejemplo, da instrumentos para poder entender mejor ese mundo en el que te desenvuelves. Y luego, a partir de ahí, pues habrá quien decida, se decía, por carreras técnicas o por otras que no son técnicas, pero todo eso da. Todo el mundo ha dado algo de física, algo de biología, algo de tal, con independencia de que luego hayan hecho carreras de letras o carreras de ciencias. Pues aquí pasa lo mismo. Hace falta entenderlo para no estar perdidos, para no ser autómatas o consumidores de tecnología sin más o tal, porque los riesgos a la vez son muchos y en ese sentido hace falta comprenderlo y hace falta esa formación humanística que sirva como protector de tu visión, ¿no? Y donde salves a las personas, lo pongas en el centro de todos estos desarrollos. Bueno, por otro lado, ya voy acabando, conseguir una Europa más competitiva, más autónoma, más influyente, que siga poniendo, como decía, la dignidad humana en el centro de este mundo en transformación, no puede darse nunca por sentado. Exige un esfuerzo constante y determinado para defenderla. Los tiempos que vivimos y las amenazas que nos rodean, hoy más que nunca, nos lo están recordando. Por eso hoy la política de defensa se sitúa como una prioridad
y el eco de las palabras de Robert Schuman suenan con más fuerza que nunca. Decía, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan. En suma, yo diría que después de todo este repaso es obvio que los retos que tenemos por delante, que afrontamos, son formidables, y ya sí que concluyo diciendo, vamos a ver, hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho porque su traducción inmediata en español, castellano, es juntos, pero en nuestro caso es un adjetivo y en inglés es un nombre, con lo cual adquiere una relevancia mayor. Pues yo creo que recoge muy bien además el valor de la Unión Europea y es el vocablo de togetherness. Togetherness, que se traduce por juntos, ¿no? Para nosotros, en cambio, tiene una fuerza en inglés distinta, precisamente porque es un nombre, no es un adjetivo, y se define como la grata sensación de sentirse unido a otros en amistad y entendimiento. Esta sería la traducción profunda, digamos, del vocablo. Y ese hecho es una fuente de auténtica fortaleza, ¿no? Cuando está ahí, se siente y hay esa percepción. Pues bien, desde esa fortaleza hay que afrontar este momento histórico en el que a Europa le surge una pregunta, que es ser o no ser. Ser o no ser. O sea, realmente estamos en una situación que es muy decisiva, ¿no? Porque corremos el riesgo de que la Unión Europea no sea más que un mero espectador. No se trata, por tanto, solo de resistir los desafíos del presente, sino de tener la capacidad de decidir dónde queremos estar y qué queremos ser en el futuro. Pues bien, hace 70 años, y volvemos al nacimiento de la Unión Europea, primero con el carbón y el acero, en fin, y luego con el nacimiento propiamente de la Unión Europea, nació esa unión para facilitarnos una vida en paz y prosperidad. Y efectivamente ha ido funcionando en ese sentido. Es decir, la amenaza de nuevos enfrentamientos en la segunda mitad del siglo XX pues, han desaparecido, incluso ahora. En fin, aquellos enfrentamientos que en la primera mitad fueron extraordinarios, en fin, en personas y pérdidas de todo tipo, ¿no? Hoy, yo creo, y esta es las dos frases finales que me parece que tienen que ser muy afirmativas, muy declarativas, en tiempos de tormenta la Unión Europea sigue siendo nuestro puerto seguro. Y ahora, como decía, es el momento en el que desde los valores con los que nació, Europa asuma con determinación su propio liderazgo. Si es capaz de hacerlo, todo lo demás será difícil, pero tendrá un marco de referencia, tendrá un propósito, un purpose, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Pues aquí acabo, muchas gracias y podemos empezar el coloquio. Me siento, vale. Sí, te dejo el micro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por tu exposición, por esa introducción también que has hecho poniendo en contexto lo que es el monasterio de Yuste, la figura de Carlos V y luego también poner el acento en esos diferentes retos a los que nos encontramos a través de la innovación tecnológica, la energía, la política de defensa tan necesaria hoy en día y luego citando a los padres fundadores, ¿no? Con ese esfuerzo proporcional que tenemos que hacer, como decía Schuman, en función de los retos a los que nos enfrentamos, pasando por Shakespeare, con el ser o no ser al que se enfrenta Europa, y terminando por Monet, cuando hablas de determinación, ¿no? Él decía que no era ni pesimista ni optimista, sino que era determinado, ¿no? Y creo que es lo que nos hace falta precisamente ahora. Al mismo tiempo has recorrido algunas palabras y el informe Draghi, que también nosotros le dimos el premio Carlos V hace un par de años y hoy en día pues, es parte de la brújula que nos orienta en Europa. Llega el tiempo de preguntas. Tenemos por aquí ya manos levantadas.
con lo cual nos presentamos. Sí. Buenos días, me llamo Carlos, vengo de Granada, soy graduado en Derecho y Ciencias Políticas. Quería hacer una pregunta en relación en concreto a la transformación digital, porque me parece un tema que es honestamente apasionante y es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos, ya no solamente en España o en Europa, pero a nivel mundial. Es un desafío. Por la velocidad y el ritmo al que vamos, ¿no? En especial con el surgimiento de la inteligencia artificial, es algo que desde luego va a pasos agigantados. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es cierto que bueno, a la hora de elaborar sobre todo lo que son los programas educativos, pues toma un tiempo. Es un proceso largo a la hora de aprobar, por ejemplo, un grado, un máster, etcétera, etcétera, a la hora de incluir una serie de temarios, de temáticas concretas. Y eso, obviamente, ahora mismo, al paso al que vamos en términos de transformación digital, puede hacer que no siempre estemos, vamos a decir, al ritmo de la tecnología. ¿Qué sugerencias se podrían dar de cara a lo que sería el marco educativo para que digamos, podamos adaptarnos de manera más ágil a esos retos y que la educación, digamos, esté al día en cada una de las nuevas tendencias tecnológicas? Gracias. Sí, esto sí, funciona así. Vamos a ver, en el marco educativo como en otros, tanto la Unión Europea en su conjunto como cada uno de los países, unos más que otros, y algunos particularmente como el nuestro, pues más, lo primero que hay que ser es consciente de que eso es necesario. Claro, si no hay conciencia de que eso es necesario, la posibilidad de que los responsables educativos o el gobierno que haya, etcétera, inicie una tarea de esa naturaleza y realmente promueva que en los currículos educativos, ¿no? Y en tal, esto esté ahí, pues no hay nada que hacer. Ahora, una vez, imaginemos un mundo ideal, por lo menos en España, que efectivamente hay esa conciencia y que efectivamente se quiere hacer. Pues lo primero que hay que hacer es eliminar burocracia, 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 que hace que todo sea larguísimo, larguísimo, larguísimo. Entonces, esto pasa también en la Unión Europea. Hay muchas regulaciones que al final han generado unos obstáculos en el funcionamiento de la propia economía en cada uno de los países, etcétera, que, yo qué sé, los permisos para cualquier cosa, los permisos aquí y en la propia Unión Europea en su conjunto, pues, y en algunos países especialmente, pues todo permiso de cualquier cosa puede llevar meses y meses y meses y meses y meses, ¿no? Entonces eso, claro, ya cuando te dan el permiso, pues a lo mejor las condiciones de desarrollar lo que querías desarrollar ha cambiado sustantivamente. Es decir, yo creo que tiene que haber unas administraciones ágiles, unas administraciones que estén a la altura de lo que necesitamos. Por eso la digitalización de la administración es esencial. Es decir, eso hay que vivirlo en la propia en fin, el propio carne de la propia administración pública a cualquier nivel para saber lo importante que es eso. Y hace falta, por tanto, conciencia y hace falta, por tanto, determinación para mejorar los programas educativos. Hay países, claro, algunos países están años luz de otros en la propia Unión Europea. Ahora mismo se habla mucho de quantum, ¿no? De quantum technology, en fin, la tecnología quantum, que tiene un sistema distinto de procesar y de operar, vamos, y que va a permitir, en fin, muchísimas más avances de la tecnología que se está utilizando ahora. Pues bien, esa tecnología que, desde el punto de vista de verdad comercialmente, que puede estar instalada y tal, puede tardar alrededor de 10 años, aunque todo esto, claro, va avanzando y hay experiencias pilotos y hay tal. Pues el otro día, en un debate en el Parlamento Europeo, una de las personas que intervenían era holandés y explicaba cómo en Holanda había un programa por el cual, en el bachillerato, porque es una tecnología muy compleja, o sea, no es con la programación, puedes empezar y tal, en el bachillerato ya se estaba desarrollando en Holanda.
En unos casos había experiencias pilotos, pero esto iba ya a muchísima velocidad, ¿no? Y, por tanto, yo creo que al final es tener un análisis claro de lo que pasa, un camino, una ruta por la que tienes que llegar, por muy difícil que sea. Carlos V llegó aquí por la ruta por la que llegó, o sea que eso sí que era difícil. Y a partir de ahí, determinación y liderazgo y determinación, si es que es un problema de mentalidad, la que determina que luego las cosas se hagan de una manera o de otra. Muchas gracias. Más preguntas. Aquí veo dos manos levantadas. Empezamos por aquí. ¿Dónde está el micro? Ah, sí, Marta. Perdón. En primer lugar, muchísimas gracias por tu ponencia. Ha habido varios statements muy interesantes que invitaban a la reflexión. Y mi pregunta va más orientada a la materia energética, en relación a la materia energética. He podido leer en tu currículum que has participado en la formulación de varias directivas europeas sobre energía. Y, bueno, ya que estamos en Extremadura, te quería preguntar qué opinión te merece el actual debate que existe en relación a la central nuclear de Almaraz. Sí, bueno, pues eso me lo has puesto muy fácil. Voy contestando uno por uno, porque como tenemos tiempo, no, eso me lo has puesto muy fácil. El otro día tuve una reunión con la plataforma por el mantenimiento de Almaraz en Bruselas, y lo sigo muy de cerca porque, vamos a ver, la energía nuclear es la energía nuclear y no sé, Francia, la mitad de su consumo energético viene de la energía nuclear. Suecia, la mitad de su consumo energético viene de la energía nuclear. En España, las centrales que tenemos son absolutamente imprescindibles, si no, pues las renovables están muy bien, pero las renovables están determinadas por en fin, las condiciones atmosféricas que permitan que funcionen. Tienen un problema de almacenamiento que todavía no está resuelto, y al final el mix energético es evidentemente una decisión que pueden tomar cada uno de los países, y que las tecnologías para la producción de energía, pues todas ellas en la Unión Europea están reconocidas como energías de transición energética hasta conseguir los objetivos climáticos, y algunas, como la nuclear y el gas, que hace unos años estaban bastante estigmatizadas, la Comisión hace tiempo que las incluyó como tecnologías absolutamente necesarias para, por lo menos, la transición energética. Yo creo que sería un disparate. Alemania cometió un disparate. Angela Merkel, que estuvo aquí, toma una decisión como consecuencia de lo de Fukushima de manera inmediata, que se acababa la energía nuclear en Alemania también enseguida. Y claro, un país como Alemania, con casi 90 millones de habitantes, con una industria de manufacturas liderada por la del automóvil, con una industria tan exportadora, que se ponga en riesgo. Pues ¿qué pasó? Pues que se tuvo que lanzar a las manos rusas. Entonces había el pipeline del gas, el Nord Stream 1, luego se hizo uno que no se ha llegado a utilizar, que es el 2, o sea que ahí hubo una inversión brutal y no se ha llegado a utilizar, y ahora pues nos encontramos con que hay que además desengancharse del gas ruso y de petróleo, y sobre todo el gas, que es lo que de todo en realidad. Y claro, hay que ser un poco responsables, porque tú no puedes tensionar de esa manera a un país, a una sociedad y al final al conjunto de Europa, porque tomes decisiones a la ligera. Yo creo que las vidas de las centrales nucleares, desde luego la de Almaraz, pero el resto también de las que tenemos en España, es mucho más larga de que un capricho decida, o que por un capricho se decida prescindir de ellas, en este caso de Almaraz, que sería la primera. Así que yo soy totalmente partidaria de que continúe, y yo espero que eso efectivamente al final
vaya a ser así, porque hoy día la onda que está ahí presente es muy favorable, así como hace pocos años no lo era, digo en el contexto europeo, yo creo que en España también, pero el contexto europeo es muy favorable a no tomar decisiones precipitadas y hacer que la energía nuclear pueda contribuir, porque es mucho lo que puede contribuir. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Aprovecho también para animar a la gente que nos esté siguiendo online a lanzar sus preguntas a través del chat para poderlas hacer llegar en caso necesario. Por favor. Buenas, soy Laura, graduada en Derecho. En primer lugar, muchas gracias por su intervención. Mi pregunta va dirigida hacia un tema que hasta ahora no se ha tocado y que creo que es un gran desafío al que se enfrenta Europa. Es una realidad que la sociedad europea es cada vez más plural desde el punto de vista cultural y religioso. ¿Qué medidas, cómo puede o debe actuar la Unión Europea para garantizar la coexistencia de estas culturas, de estas religiones, para armonizarlas y, sobre todo, para combatir la radicalización que estamos viviendo, sobre todo en este contexto en el que, por desgracia, existen múltiples conflictos bélicos que en mayor o menor medida poseen una connotación religiosa y, sobre todo, donde las redes sociales y la creciente digitalización, como usted ha hablado, juegan un papel clave porque es indudable que llevan aparejado numerosas ventajas, pero también son aprovechadas en este contexto para generar crispación, tensión social, rechazo, miedo al diferente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Bueno, desde luego no vamos a renunciar, no hay que renunciar a la evolución y el desarrollo de las tecnologías, porque aparte de que es imposible, pues sería esconder la cabeza debajo del ala. Es decir, que las redes sociales se utilizan para unas cosas y para otras, pero como ha pasado siempre en las evoluciones que ha habido tecnológicas. Por eso yo insistía mucho en la necesidad de tener una propia formación fuerte, porque si tú no tienes ninguna y te dejas llevar como un cascarón de nuez en el oleaje de un mar que tiene cantidad de peligros, pues entonces serás pasto de que te convenzan de una cosa, de otra, de otra. O sea, por tanto, partiendo de esa premisa, ¿no?, y de esa formación fuerte, yo creo que lo que hay que hacer es defender sin ambajes la libertad, la democracia y que la persona tiene que estar en el centro de todos esos desarrollos. Porque hay, en fin, religiones que no las sitúan necesariamente en el centro, a las personas como tal, que bueno, tienen distintas interpretaciones de cuál debe ser el papel de la religión, se pone por encima de cualquier otra consideración. Y por tanto yo creo que si aplicamos esos valores de referencia de libertad, democracia y personas, pues hay que estar ahí, hay que defenderlos, no hay que tener miedo a ello, no hay que tener, es que son valores incuestionables, son los valores que han hecho avanzar a la humanidad. A la humanidad no los ha hecho avanzar los valores que desconocen al ser humano como tal, que en fin, y a las mujeres todavía más, en algunas religiones, etcétera, ¿no? Le ha hecho avanzar, pues eso, lo ha hecho avanzar la libertad, lo ha hecho avanzar ese sentido de que la persona es el centro del mundo y de su evolución, y luego la organización democrática, ¿no?, de los sistemas políticos. Muchas gracias. A ver si nos da tiempo, tenemos una o dos preguntas por aquí. Vamos con la primera y si nos da tiempo, cogemos la segunda. Por favor. Buenos días, mi nombre es Carlos, vengo de Lanzarote. Les quería comentar, bueno, en primer lugar, gracias por la intervención. En el informe de Draghi menciona que el gobierno de Donald Trump puede ser un impulso para que la Unión Europea, ¿no?, avance en competitividad a través de la transformación digital y la sostenibilidad, pero previamente no deberíamos resolver, ¿no?, que nos cerramos del todo la crisis de deuda en el 2008 con la financiación con bonos europeos, a la mutualidad de la deuda, porque la financiación de empresas españolas es mucho más costosa que las empresas alemanas y que incluso podemos evitar nuevas crisis, ¿no?, como las que hemos tenido en la crisis del 2008 por un euro que está un poquito cojo, ¿no?, cuando no tenemos ese marco, ¿no?, ese esqueleto financiero de deuda. Sí, no, llevas toda la razón. Un problema que tenemos con el euro precisamente es que
es una decisión estupenda porque realmente imaginemos, ¿no? Imaginemos que nosotros estuviéramos con la peseta en este momento. O sea, quiero decir que no estaríamos ni aquí, probablemente, ¿no? En fin, yo creo que ese es uno de, efectivamente, no tenemos esa unión de capitales, del mercado de capitales, y eso impide que haya pues, dinero disponible en las cuantías que se necesita, pues eso, para las empresas, pero también para la innovación, etcétera. Eso tiene un problema que está sin resolver, que es el miedo, porque claro, la Unión Europea es muy diversa. Entonces hay países que tienen, que tienen casi 90 millones, pero es que hay países de 300.000 habitantes. 300.000, dos. Pero luego hay países de 1.200.000, de 1.800.000, es decir, es muy distinta, ¿no? Y los desarrollos económicos de todas ellas, pues por tanto también. Y entonces hay miedo a la mutualización de la deuda, porque cuando tienes una unión de ese tipo tienes que mutualizar la deuda, y cuando tienes que mutualizar la deuda, los países que tienen menos deuda y que tienen un nivel de desarrollo más alto, dicen, no, yo me voy a hacer cargo en un momento de crisis de estos o estos o estos, a los que yo considero más o menos zánganos, por lo menos zánganos en el pasado, yo me voy a hacer... Entonces, eso está ahí latente y latente y latente. Lo que pasa que llega un momento, lo mismo pasa con la política de defensa, a la que no se le ha prestado atención porque hemos vivido en manos de terceros en gran medida, en cuanto a seguridad, la parte de seguridad de la política de defensa, pero eso llega un momento en que hay que resolverlo. De la misma manera que lo quiero mencionar, el mercado interior, el mercado único, tiene todavía un recorrido larguísimo. Hablamos del mercado único europeo, pero el mercado único europeo hay más barreras arancelarias dentro de la propia Unión Europea todavía, con más impacto y más importancia que las barreras arancelarias que hay entre distintas regiones, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos. El impacto que tiene, eso lo trata también Draghi, es decir, que el verdadero problema arancelario lo tenemos más en el mercado interior todavía sin completar que con respecto de otros países o regiones del mundo. Pues muchísimas gracias. Estamos ya en tiempo de descuento, con lo cual no tenemos tiempo para más preguntas, pero agradecemos a la ponente su exposición, el haber contestado todas las preguntas, a vosotros vuestra participación. Yo me quiero quedar con esa última parte también de tu ponencia, ¿no? De que necesitamos una formación también más humanística, ¿no? Que creo que es esencial. Creo que si Europa se puede diferenciar, más allá de que podamos tener esa capacidad de respuesta técnica y preparada a los retos actuales, que lo podemos hacer también de manera humana. Ahí volvemos otra vez al siglo XVI, volvemos a Erasmus, y creo que impregnas estos muros, y agradecemos que también hayas sacado este tema a colación. Muchos retos por delante. Quizás, si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, podemos luego debatirla con ella en el café, porque se quedará hasta la hora del café. Así que muchísimas gracias a todos y un aplauso para... Gracias a todos vosotros y a vosotros. Muchas gracias.